Descifrando tu salud y con un tema realmente interesantísimo, la diabetes, cómo sobrellevarla, cómo prevenirla. Bienvenida a la doctora Mayra Ger, médica diabetóloga, está junto a nosotros. Doctora, gracias por su presencia. La diabetes es un tema realmente preocupante, está entre las primeras causas de muerte entre los ecuatorianos. ¿Qué sucede? ¿Por qué se presenta? ¿Y cómo deberíamos prevenirla? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, realmente la diabetes es una enfermedad que actualmente es una epidemia. En este 14 de noviembre se celebra justamente el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, justamente porque se ha visto que la prevalencia cada vez es más grande e impacta no solo a nivel de salud, sino también a nivel económico. Y esto se da por múltiples factores. Es por eso que tengo que estar alineada con la campaña de este año, que es la diabetes y la vida plena. Es decir, la diabetes no solo es glucosa, va mucho más allá de eso, dentro de lo cual la parte emocional es súper importante en los pacientes que tienen diabetes. Doctora, cuando usted nos habla de la parte emocional me parece súper interesante porque, claro, antes no se tomaba en cuenta para nada las emociones. Ahora los especialistas también están hablando de las emociones y eso es bastante interesante. Cuéntenos el por qué la emoción puede tener también influencia sobre esta enfermedad. Claro, es súper importante porque tener diagnóstico de diabetes para una persona es tan impactante como perder a un familiar querido. Entonces, las personas con diabetes pasan por las 5 fases del duelo, ¿sí? El IDF nos dice que el 63% de las personas que tienen diabetes tienen problemas de ansiedad. El 23% no saben cómo combatir las complicaciones que se presentan y más del 28% tiene problemas a tener una calidad de vida adecuada justamente por esta ansiedad y esta depresión que puede llevar una enfermedad como la diabetes. Doctora, es muy real lo que usted dice y mucho más cuando nos acercamos a esta época de fiestas, ¿no? Estamos a la vuelta de las festividades de Navidad, de Año Nuevo y estamos realmente llenos de tentaciones, de bebidas azucaradas, de bebidas que contienen alcohol incluso y de comida que tiene mucha caloría, mucho carbohidrato. ¿Qué sucede? ¿Cómo tiene que sobrellevar un paciente diabético estas épocas? Así es muy difícil. Hablando nuevamente sobre el tema de este año de la campaña, recordemos que 7 de cada 10 personas que tienen diabetes están en edad laboral. Y justamente dentro del trabajo puede haber mucha estigmatización del paciente con diabetes. Dentro de ello, los puntos claves como la alimentación, ¿sí? Y en fiestas, y todo esto es muy difícil porque todos queremos estar celebrando, festejando con diversa cantidad de comidas y todo, pero el paciente con diabetes muchas veces no lo puede hacer. Y que no haya esa empatía desde su grupo de trabajo va a impactar negativamente en el control de la enfermedad. Es por eso que la campaña este año dice seamos más empáticos, porque vivir con diabetes no significa que vas a tener una mala calidad de vida, siempre y cuando el entorno ayude con esa empatía a que los pacientes con diabetes no se sientan estigmatizados, puedan tener un espacio donde colocarse su medicación, cómo medirse la glucosa o simplemente que no los juzguen y que no digan que es su culpa por tener esta enfermedad. Ahora, doctora, se habla de que, bueno, hace mucho tiempo las personas que tenían diabetes ya eran personas adultas. Ahora son mucho más jóvenes. Incluso niños podrían tener diabetes. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad? No solamente en épocas del año que son complicadas, como lo que mencionaba ahorita el gordito, ¿no? Porque se vienen fiestas de Quito, se viene que son las empanaditas y que se come absolutamente de todo. Viene Navidad, viene Año Nuevo, que definitivamente es una época complicada. Pero tal vez si controlamos todo el año y en este último mes, si nos desmandamos un poquito más, no va a haber como tanto cambio en nuestro cuerpo. Como sociedad, como personas, en casa, como papás, ¿qué podemos hacer para reducir este riesgo de diabetes? Bueno, el 80% de las personas que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, está relacionado al exceso de peso, llámese obesidad o sobrepeso. Entonces es súper importante que entendamos que uno de los pilares fundamentales es tener una vida saludable. Con ello me refiero a una alimentación equilibrada, en donde haya verduras, donde haya frutas y evitar el consumo de ultraprocesados y bebidas. Por otro lado, la actividad física y el ejercicio físico de fuerza son súper importantes porque la falta de masa muscular puede hacer que
que se desencadene también la diabetes, aún en personas que no tengan exceso de peso. Wow. Tercero, dormir bien. Dormir entre 7 y 9 horas es lo aconsejado. Cuando se pasa o se disminuye de este lapso, el riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular aumenta. Y por otro lado, las emociones. Volvemos nuevamente a evitar el estrés y a tener el acompañamiento de un psicólogo. Todos los pacientes que tienen diabetes y obesidad debe descartarse ansiedad y depresión. Y justo me acaba de quitar la pregunta de la boca, que era justo lo que está apuntando la doctora, porque le digo testimonio, ¿no? Un testimonio real. Es un tema angustiante y se convierte en un círculo vicioso que, y ahora, y tengo que hacer, porque sabemos que tenemos que comer diferente, sabemos que tenemos que hacer ejercicio, lo sabemos, o sea, todos lo sabemos, todos los pacientes diabéticos lo sabemos, pero viene esta parte emocional que es complicada, te mortifica el tema de no poder comer algo, te afecta más y termina mortificándote el tema de la rutina, en fin, absolutamente todo te va mortificando, se convierte en un círculo vicioso. Entonces, esa parte psicológica, ¿usted cómo recomendaría usted que se lleve esta parte de la psicología, doctora? Porque a veces gastamos muchísimos cientos de dólares al mes en los últimos medicamentos, pero podría mejorar la situación si es que tratamos esta parte emocional. Así es, justamente las nuevas directrices a nivel mundial nos dicen que dentro de la consulta de diabetología debe haber ese manejo interdisciplinario con un psicólogo que esté actualizado o que tenga conocimiento sobre metabolismo. Entonces, es importante que dentro de esta valoración haya una persona específica que sepa justamente cómo abordar la parte emocional, porque hemos visto que cuando hay el acompañamiento de psicología, el control metabólico y de todos los factores de riesgo mejora, la calidad de vida de los pacientes mejora, porque lo que tienen que entender los pacientes es que no es su culpa. Llega un momento en que factores genéticos, medioambientales, la sociedad y todo hace que afecta más el control metabólico en los pacientes. Por eso es tan importante esta evaluación integral, ¿no? Donde está el diabetólogo de cabecera, el psicólogo, el nutriólogo, educador en diabetes, hepatólogo, cardiólogo y todos los especialistas que se requieran para que realmente la calidad de vida de los pacientes mejore. Ahora, Doc, usted nos habló de la genética. ¿Cuánto influye? Porque, claro, nosotros hablamos también de la genética, de la epigenética también. ¿Cuánto tiene influencia en realidad la genética? Tengo que echarme a morir y decir, claro, como mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita tiene diabetes, entonces sí, yo también tengo diabetes y listo, como que le echo la culpa a la genética. O en realidad, yo puedo dejar ese candadito de la diabetes cerrada si tengo una buena alimentación, si realizo ejercicio, si en realidad todas las cosas que están en mi decisión las hago, ¿puede pasar? Sí, la diabetes es una enfermedad que tiene un componente genético que es real. Sin embargo, como tú lo has dicho, la epigenética o el entorno influye mucho en que se presente o no la enfermedad. Entonces, como yo les suelo decir a mis estudiantes, usted puede venir mal de fábrica, pero si tiene una alimentación adecuada, hace ejercicio, no sube de peso, es muy probable que la enfermedad no aparezca. O si llega a aparecer, sea de fácil control. Diferente a aquella persona que tiene un componente genético, pero no tiene los cuidados necesarios, en donde se van a presentar las complicaciones más rápidamente y va a disminuir su calidad de vida y también va a aumentar la mortalidad. Se dice que los pacientes con diabetes pierden entre 6 a 8 años de vida por solamente tener el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cómo podemos cambiar todo esto? Mejorando nuestro entorno, nuestra calidad de vida y que todo nuestro alrededor tenga empatía con los pacientes que tienen diabetes. Qué importante todo lo que nos está diciendo la doctora y lo que nos decía Cari también es una realidad, pero lamentablemente la parte emocional termina siendo de eso. No duermes porque de pronto te desmandaste en un alimento y termina, insisto, en este círculo interminable, esta rueda descendente que es terrible manejarla. Clave esto, clave, pensemos en la parte emocional. Doctora, nos pregunta nuestra amiga Patti, gracias por esa pregunta también. Supongo que hay muchas personas que están con prediabetes o a lo mejor son diabéticos y ni siquiera se enteraron. Mire lo que nos pregunta Patti. Gracias por el programa, buen día, doctora. El rango de glucosa, ¿qué rango de glucosa determina tener diabetes? Por ejemplo, 111 de glucosa en ayunas ya determina ser diabético, prediabético. ¿Cada cuánto deberíamos hacer esto de la hemoglobina glicosilada y demás?
Ya, para nosotros llamar diabetes podemos hacerlo por 3 métodos. El uno es la glucosa en ayunas. Toda glucosa en ayunas que esté por encima o igual a 126 es considerado diabetes cuando se confirma por 2 mediciones. Tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en el cual se le da una bebida muy dulce y a las 2 horas se mide la glucosa. Cuando esta está por encima de 200 es diabetes. O una glucosa al azar, en cualquier momento del día, si está mayor a 200 y tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta? Pérdida de peso, orinar con mucha frecuencia y tomar agua con mucha frecuencia. Eso es sinónimo de que la glucosa está muy alta. Sobre todo la pérdida de peso hay que tenerla en cuenta. Ahora, tener prediabetes no es sinónimo de que no está pasando nada. Actualmente en el Congreso Europeo de Diabetes se habló mucho sobre esto y lo que se dijo fue lo siguiente. La prediabetes es una enfermedad activa que sobre todo lleva a enfermedad cardiovascular. Más que triplicar el riesgo, hace que aumenten las enfermedades cardiovasculares y aumenta la mortalidad por esta causa. Entonces, si a alguien ya le han detectado prediabetes, por favor, tome esto en serio y busque una ayuda médica. Para que, si está asociado al exceso de peso o todos aquellos factores que estén involucrados, se puedan ir tratando cada uno de ellos y bajar nuevamente a glucosas normales para evitar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares que aumentan la mortalidad. Tenemos otra consulta, gracias Yadi. Buenos días, una pregunta por favor. Dice, mi mamá tiene diabetes, se coloca insulina. Al aplicarse esta inyección puede causar daños internos, es la primera pregunta. Dice, ¿cómo evitar daños? Tal vez alguna vitamina o medicamento para aliviar el dolor, porque aparentemente la mamita de Yadi está con dolores de espalda y de cabeza y tienen esta incertidumbre si es que es a causa de un exceso de medicación o por la misma toma de la aplicación de insulina. Bueno, alrededor de la colocación de insulina hay muchos mitos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que entender la gente es que nuestro páncreas normalmente produce insulina. Hay muchas veces en que el mal control de la enfermedad por mucho tiempo puede llegar a desgastar estas células y que disminuya la producción de insulina, o en el caso de los pacientes que tienen obesidad, sea este exceso de peso el que haga que su insulina no funcione adecuadamente. En ese sentido, dentro de los tratamientos para manejar diabetes con obesidad está el uso de medicamentos que ayuden a que su propia insulina funcione mejor. Y en los casos en que esto no sea suficiente, pues poner insulina. La insulina es muy noble, no va a producir ni ceguera ni ningún daño en ningún órgano, pero el no colocarla o tener glucosas fuera de objetivo, eso sí va a llevar a insuficiencia renal, que es la primera causa de diálisis en nuestro país, amputaciones, ceguera, entre otras cosas, ¿sí? Entonces es muy importante que los médicos puedan hacer este abordaje integral y lleguen a metas, no solo de glucosa, porque la diabetes tipo 2 no es solo glucosa alta, es presión alta, es control del colesterol, control de peso y apoyo, siempre el apoyo emocional a través de psicología. Y es que parte de padecer esta enfermedad es el saber y el conocer lo que nos dice la doctora, ¿no? Que tienes una enfermedad que probablemente te deje ciego, o te deje sin un miembro, o sin una pierna, sin un pie, tenaz. Acá nos dice otra televidente, bueno, no tengo el nombre a mano, Maribel, dice, una pregunta, yo tengo obesidad, pero mis exámenes químicos y lípidos son dentro de los valores normales. ¿Soy prediabética? Pues dice, o por el sobrepeso. Le vamos a dejar esta pregunta, por favor, sobre la mesa, doctora, para que nos responda. Así es que, atenta a mí, a Maribel, le vamos a responder en instantes junto a la doctora. Nos vamos a la pausa. Así es, mi gordito. Pausa comercial, ya volvemos. No se mueva.